paso para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más que decir, baby, I'm sorry, no te quise herir. Sabes que mi mundo gira para ti, eres todo para mí. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Ruta York. Estamos muy felices porque el día de hoy volvemos con un programa estrella, el planeta del Steffi. Estoy el día de hoy invadiendo el planeta, pero ya vamos a traer a la host principal. Así que como siempre vamos a presentar con ustedes al amor de mi vida, my partner in love, mi socia, mi todo. Con ustedes, Angie, del planeta del Steffi. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Oigan, Te extrañamos. estoy muy contenta. He estado siempre en programas, Juan, solamente que Te he hecho extrañamos en otros el planeta, programas. en tu planeta. Oye, estaba muy contenta, sí. La verdad es que el planeta tiene sus procesos creativos a veces y también se dedica a hacer otros programas. Claro, pasillando, por Entonces, ejemplo. no, también, por ejemplo, Polly York. Hoy Estábamos Polly York es haciendo Polly brutal, York. Así brutal, que brutal. pronto volverá. Yo espero que pronto vuelva Polly York también. Porque definitivamente es chévere hablar de la coyuntura del país, pero también de salud mental, ¿no? Claro, mira, tenemos Nuestras camiseta. camisetas. Bueno, Oye, ya me va a poner la mía. estamos uniformados el día de hoy y Yo yo no. muy feliz. Yo no estoy uniformada. No importa, te pongo acá, mira, abajo, Ruta York, ya. Pero Listo, tenemos tengo Ruta la York. taza. Tenemos nuestra super taza. Que hoy no hubo café, por cierto. Sí, les cuento chicos que hay un avance ya con la cafetera. Estamos arreglando eso, pero ya. Ojalá Solo que espero ver la pronto, luz ojalá. en pocas horas. Pero ahí Ojalá vamos por buen pronto. camino. Esperemos que pronto para los que los invitados tengan su café y no se frustren. Mi querido Que no hay Armando acaba de cafetera. conectarse. Vamos a enviarle un saludo a mi suegrito querido. Gracias por conectarse. Saludos a Armando y a toda la gente que se va conectando. Bueno, Angie, cuéntame qué tenemos para hoy. Bueno, la inteligencia emocional es algo muy importante, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sabes que hoy vamos a hablar de inteligencia emocional porque es muy importante como entender qué está pasando en nuestro cuerpo y la verdad es que muy poco se habla de esto y las personas que se empapan de la inteligencia emocional entienden que es muy beneficioso para prevenir ciertos trastornos emocionales como la depresión. Y en este caso vamos a hablar un poco sobre inteligencia emocional y la forma de evitar, una forma de evitar la depresión o un formato ¿Y preventivo, lo diríamos en salud mental. se puede prevenir la depresión? O digamos, en un caso, eh, yo creo que en la vida todas las personas pasan por un proceso de depresión alguna vez, ¿o no? No necesariamente. Por eso mismo es necesario reconocer las emociones, porque no porque estés triste significa que estás deprimido, ¿Ya? sino simplemente puede que estés pasando por circunstancias que te provoca esa misma tristeza. Entonces es muy importante reconocer emociones y por eso hoy les vamos a hablar sobre la importancia de que reconozcan sus emociones, porque muchas veces procesos en la vida tendrán como migrar, como cambiar de trabajo, como a veces quedarse sin empleo, situaciones como complejas que la vida mismo te las va a poner, porque es parte de ser un ser humano. Entonces, la inteligencia emocional está para eso. Si bien es cierto, es muy importante hablar de ello, no podemos hablar de ello sin partir por un concepto básico, que es preguntarnos qué es la inteligencia emocional. Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué crees que es la inteligencia emocional, Juancho? La verdad es que no sé si es parecida a la inteligencia, o sea, los tipos de inteligencia, o es muy aparte de los tipos de inteligencia. O Por sea, ejemplo, pero matemática. qué te viene a la mente cuando te digo inteligencia emocional? Yo creo que empatía. No sé si esté mal. Creo que la palabra empatía me viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia emocional. Sí, es parte, pero no es como que,
o sea, es complementario, pero no es Pero, o sea, digamos no que es puede como tal ser inteligencia emocional. como una parte Sí, es una parte primordial, complementaria la ya. empatía, pero, o sea, no usemos términos tan difíciles. La empatía lo vamos a topar más adelante, pero a ver, la inteligencia emocional básicamente es aprender a reconocer tus emociones y independientemente de los procesos que estés enfrentando en los momentos dados. Por ejemplo, estrés laboral, cualquier cosa en tu vida. Ahorita les invito a que todos piensen un momento que estén enfrentando ahorita, crisis de pareja, crisis emocionales porque están migrando, crisis con tu hermano, con tu hermana, con tus papás, incluso solucionar una tarea que te mandaron en el colegio o en la universidad. Son momentos en donde todo el tiempo estamos sintiendo. Hay que entender algo, que el ser humano, aparte de que es un ser muy funcional, es un ser que todo el tiempo siente. O sea, no hay un momento en el día en que no tengas un sentimiento. Puede que estés trabajando en el día frustrado, como puede que estés trabajando en el día feliz o enojado o avergonzado porque no sabes hacer algo y te da mucha pena de reconocer que no sabes hacerlo. Entonces, primero hay que entender que todo el tiempo sientes. Por eso hay frases bien psicológicas que te dicen como, ay, pero no te sientas así. Y lo que un psicólogo tiene que decir siempre es como, nadie puede decirte cómo sentirte, porque solo sientes, o sea, no hay un orden o no debe haber alguien que te diga cómo debes sentirte. Entonces, es sumamente necesario e importante entender que la inteligencia emocional parte de eso, que es entender y comprender lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el ser humano vive en un inconsciente constante, que quiere decir que estás haciendo las cosas automáticamente, tu cuerpo está sintiendo, tu ser está sintiendo algo, pero a veces no sé si te has topado con la frase, siento algo, pero no sé qué siento. Tengo nuditos en la garganta. Exacto, pero tengo nudos en la garganta y justo esos nudos en la garganta se llaman psíquicos. ¿Qué es eso? Sí, no he sabido. A ver, Entonces, coméntame ¿cómo es? claro, son signos que tu cuerpo van dando de que hay cosas que necesitas sacar, pero obviamente el cuerpo está muy conectado con lo que tú sientes. Ujú. Entonces, cuando tú sientes nudos en la garganta, son cosas emocionales que están pasando en ese momento, que no sabes cómo sacarlo, no sabes si es enojo, si es tristeza, no sabes si es frustración o vergüenza, pero te sientes de una forma determinada y es una forma de expresarlo, pero hay muchas otras, como ausencia del sueño, ausencia de hambre o hambre excesiva, dolor de barriga, dolor de piernas, a veces te puede dar jaqueca. La jaqueca es un signo de que algo está pasando también en tu cuerpo o en tus emociones que no lo estás como liberando. Por ejemplo, hay muchas personas que frecuentemente cuando se enojan muchísimo les va a doler la cabeza. Porque, o sea, a ver, la cabeza te duele cuando está en un exceso constante de pensar en algo. O Sabes sea, que se llama rumiación de ideas. a mí a veces me duele el estómago Cuando pasa algo malo o por algo cuando en me enojo. especial. O sea, como que es un dolor aquí en esta parte de aquí. Exactamente, o sea, precisamente, por ejemplo, en tu caso es claro que a veces como que te puede costar mucho reconocer lo que sientes. Ujú. Entonces, primero hay que partir que la inteligencia emocional es de eso, reconocer lo que sientes y actuar de forma adecuada ante la situación. Pero ahí quisiera hacer como una comparación. Este es otro tipo de inteligencia. No estamos hablando de como decirte, las inteligencias que dicen como matemática, inteligencia creativa. Es diferente, ¿no? O Es sea, completamente eso diferente, mismo te pero quería. siempre va a ser complementario a cualquier actividad que tú hagas. Por Ok, ejemplo, si tú eres inteligente, tienes inteligencia artística o tienes ya. esta Creativa, inteligencia digamos. musical, el músico para crear música va a tener que sentir inevitablemente, porque el arte, como yo creo que todas las ciencias
No es solo, incluso la matemática, porque si tú te das cuenta y leas un poco de la biografía de Albert Einstein, Einstein hablaba muchísimo, por ejemplo, de que todo su proceso de creación también tuvo mucho que ver sus emociones. Si ustedes leen entre líneas, van a leer a un Einstein que tuvo muchas veces depresión y que a veces no lograba enfrentar y contemplar el estrés que le daba. Y Tuvo tal vez las muchísima... matemáticas fue un desfogue, ¿no? También el intento de ser perfecto, o sea, de ser como un poco obsesivo con buscarle la respuesta al universo, ¿no? Y yo creo que hay que partir mucho del proceso de comprender y entender que si ustedes leen a cualquier personaje de la vida diaria, ustedes se van a dar cuenta que todos los personajes sienten. O sea, si son lectores, se van a dar cuenta que todos los personajes experimentan un sentimiento. Claro, ira. Y si no leen, todos los personajes en su vida, sus parejas, sus hijos, todos, o sea, sus papás. O sea, la inteligencia hermanos. emocional sería como entender lo que la otra persona siente. No, primero lo que tú sientes. Es que tú no puedes partir desde uno, sino que no, tú no puedes partir desde el otro sin haber entendido lo tuyo. Ok. Entonces tú tienes que entender primero qué está sintiendo en este momento el Juan. El Juan está sintiendo en este momento que está produciendo un programa, está sintiendo alegría porque está produciendo bien. ¿Qué está sintiendo en este momento el Juan cuando reparó la cafetera? Se siente bien porque la cafetera parece que va a funcionar. Yay, por fin. No. Entonces son esas cosas que de alguna otra manera a ustedes les va a permitir como entender primero qué está pasando en su mundo interior y todo el mundo dirá, no, es que para qué si necesito otras cosas prioritarias. Pero no, o sea, en realidad esto es muy prioritario. Es tan prioritario como tener trabajo y es tan prioritario como comer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reaccionan mal con quien sea, con sus hijos, con su pareja, con sus tíos, primos, con quien sea, hasta con su animalito, con su perrito que deben tener en casa. Cuando ustedes reaccionan mal es por algo. Es como las personas que les llaman en Ecuador las fosforitos, las chispitas, que se enojan por algo, pero no solo se enojan, sino que el enojo lo expresan con un grito o con un alarido o algo así. Entonces, hay que entender una cosa, y es que el enojo no se expresa haciendo acciones agresivas. El enojo se expresa diciendo estoy enojado. Y puede ser confuso porque tenemos una cultura bien arraigada de enojarnos y gritar o hacer una conducta agresiva, como dejarte de hablar porque te quiero dejar de hablar y no te quiero y te quiero ignorar, y son como agresivo-pasivas, ¿no? Y eso aplica mucho en relaciones, como en una relación lo más común es como me enojé, te dejo de hablar. Y es súper agresivo. Algún día vamos a hablar de la comunicación no verbal. Está buena eso. Porque, a ver, hay comunicaciones verbales y no verbales, pero de todas formas comunican. Eso te iba a decir, no comunicar también comunica. Ajá, exacto. Oye, un saludito a Silvana Tapia que nos dice, buenas noches chicos, gracias Silvana, gracias por conectarte, por estar pendiente de nuestros programas. Entonces, o sea, Angie, perdón, o sea, para saber qué es la inteligencia emocional, uno tiene primero que ser consciente de qué es, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos acabas de explicar. Primero, entender cómo uno está por dentro. Y cuál es el paso una vez que tú vas entendiendo, o sea, cómo yo puedo entender eso, cómo va el proceso para uno tener la conciencia, porque a veces uno hace cosas inconscientes. Entonces, ahora, cómo uno conscientemente trabaja en su inteligencia emocional. Mira que ese es el paso, es bien sencillo de decirlo, pero tan difícil de aplicarlo porque tenemos ausencia de constancia de los seres humanos, incluso ausencia de conciencia. Últimamente estamos viviendo en un mundo tan robotizado, todo, o sea, ahorita es todo inteligencia artificial, todo sí, es no. Como, sí, y la gente se está olvidando
de lo más importante y lo esencial en la vida. Lo esencial en la vida es invisible. Y realmente es como que, sí, es muy profundo y puede ser como un cliché, pero es una mentira. Porque lo esencial en la vida no se ve, el amor no lo ves. Claro, es intangible. Puede ser expresado en acciones, pero no lo ves. Ujú. Y cuando tú haces tu trabajo con amor, no es que lo ves, o sea, Se nota, no ves pero se ese nota. amor, pero lo ves expresado en tu trabajo. ¿Sabes que precisamente el día de ayer hablaba con un chef que cocina súper bien? Y él me decía, hermano, si a una persona no le gusta cocinar, se nota en su comida, así tenga la misma receta. O sea, es Sí, como es que verdad. él dice incluso que cuando él ha tenido sus días malos, la comida no sabe igual, incluso haciendo la misma receta que él hace. Imagínate cómo es esto de la parte sensorial que hablamos, ¿no? Claro, el punto es que hay un grado más del hecho de ser seres humanos y productores y producir totalmente cosas. Ujú. Producimos todo el tiempo cosas, hacemos trabajos, somos abogados, somos comunicadores, somos ingenieros, Psicólogos. psicólogos, pero hay que entender que hay esta otra capa del humano, que es el lado emocional y que es el lado más importante porque lo emocional maneja muchas cosas. Lo emocional maneja tus relaciones, lo emocional maneja cómo haces las cosas en tu trabajo, lo emocional maneja el hecho de cómo te comunicas con tus hijos. O sea, el aspecto emocional debe ser lo más importante porque incluso lo emocional te puede llegar a enfermar cuando no lo logras manejar. Por ejemplo, Mm. lo emocional destruye hogares. Porque si nos casamos con una persona que no sabe manejar sus emociones en un momento de crisis, la persona lo único que va a hacer es destrozar eso, pero no es la persona, es el hecho de que no haya sabido manejar sus emociones. Wow. ¿Y cuáles son? A ver, ahora vamos ya por los pasos. Y lo O sea, emocional también te hace un delincuente, ¿no? Hablando ¿sí? de Polly York, claro. ¿Por qué crees que la gente no dice no A ver, a los antes de placeres? hablar esto, cuidado con las palabras que digamos, porque ya sabes que nos pueden banear. Sí, solo con pi o con alguna otra palabra No, distinta. pero delincuente no es una No, mala está bien, palabra. pero lo que viene después, a lo que puede llegar. No, pero ¿por qué crees que las personas no dicen no a los placeres más rápidos de la vida? Por ejemplo, es diferente trabajar y ganarme mi dinero y a pesar de que sea un dinero, el poco dinero, ese dinero me hace escoger lo más prioritario, que sería lo más prioritario, aunque sea poco dinero, es alimentar a mis hijos y buscar su educación y de pronto me alcanza para ir de vacaciones a trabajo y por ahí me gano dinero en debajo y por ahí tengo más cosas y más placer en la vida. Puedo irme a restaurantes caros. O sea, ¿me cachas? Ya, Es ya, como ya. que lo emocional te hace tomar malas decisiones. O sea que también si tú manejas algo emoción, digamos, yo diría esto como sin conciencia, o sea, como sin saber las consecuencias que puedes llegar a pasar por tus actos, digamos. Es que, Es Juan, algo es como, que esto es algo realmente tan importante. ajá, Yo lo único que te puedo decir es que tenemos políticos, toda Latinoamérica, me atrevería a decir que tiene políticos, muy político. políticos, políticos que en realidad no son inteligentes emocionalmente. Nadie, o sea, de todos los que he visto, no hay nadie, ¿No crees que ninguno. Obama fue tal vez? ¿O Mujica? No, yo creo que, a ver, no sé O si ya que las mieles Mujica del poder ya les probablemente, ¿sabes? vuelve. Mujica probablemente, ahorita que me has pensado en Mujica, probablemente, sí, pero creo que todo el poder que puedes llegar a tener cuando eres presidente, y, o sea, no solo hablo de presidentes, hablo de políticos. Em, Realmente, si tuviéramos políticos inteligentes emocionalmente, te juro que viviéramos en países totalmente ¿Tú distintos. crees que Mandela lo fue? Mm, yo creo que no. A ver, es que Cómo hay tú que puedes hacer, describir un hay que perfil? entender algo, y es que, Esto me por gustaría. ejemplo, un líder, hay que Ajá. entender algo, y es que un líder
obviamente va a saber manejar emociones. ¿Ya? O sea, por obvias razones, es Hasta un para líder, manipular, hasta para digamos. manipular, que ustedes si si leen el arte negro de la política van a lograr entender a qué nos referimos. Pero sí, hasta para llegar a manipular, el líder tiene que manejar las emociones. O sea, un político va a manejar las emociones, pero no de manera correcta. Y no es lo mismo manejar emociones que ser inteligentes emocionalmente. A eso quería llegar. ¿Cómo tú ves un perfil de una persona que sabe manejar su inteligencia emocional? ¿Cuáles son en este caso, las banderitas verdes que tú ves en una persona que sabe manejar? Primerito, va a ser una persona que escucha. Ya, Va a ser una persona que no es necia. Va a ser una persona que se va a sentar a escuchar a todo el mundo. Pero ojo, escuchar no es coger todo lo que te dicen las personas, no, es aprender a cernir. Y cuando tú escuchas y entiendes y evalúas tu medio ambiente, tú vas a, como acto seguido, tú vas a entender qué es la decisión más correcta, pero eso va acompañado con muchos procesos, pero está involucrado también emociones. ya. Emociones que en algún punto te van a indicar cuál es el acto. Tenemos a políticos y tenemos a líderes súper viscerales, o sea, que A esa palabra quería llegar. El ser visceral te hace tomar decisiones que pueden afectar a mucha gente y sin darte cuenta. exacto, o sea, pues si tú te fijas en la política, el político es como, oh, yo tengo el poder, y como yo tengo el poder, o sea, primero una persona inteligente emocionalmente nunca va a decir yo tengo el poder, porque, o sea, pues, si eres un poquito inteligente emocionalmente, te vas a dar cuenta de dos cosas, y es que el poder no lo tienes tú, lo tiene la gente que te puso ahí. Claro. Entonces, y la gente que te puso ahí, tienes que entender que confió en ti. Entonces, los políticos sufren de mucha depresión. Y obviamente, ¿Y qué ¿por qué no van a pasa? sufrir de Y cuando depresión? pierdes el poder debe ser más fuerte todavía. Sí, debe ser horrible. Yo nunca quisiera estar en en ese proceso duro porque es un proceso de realización, o sea, porque ellos viven una realidad totalmente distinta a la tuya, a la convencional. Es como que, ¿Y tú crees oh, que estas mira, nubes personas, rosadas, pajaritos tú crees que verdes. esas personas van a terapia? Deben, ¿no? Porque si tú ves el proceso de un presidente Que vayan a cuando, terapia, no creo. ¿sabes algo? Yo he visto el deterioro de los presidentes de acuerdo a los años que están en el poder. Tú ves cuando entran jovencitos, todo, pero se acaban en 4 años, se acaban. Es que incluso Es el discurso terrible. mismo, cacha, o sea, el mismo discurso de lo que acabas de decir, las personas que están en el poder. Cachas que no disciernes, que eso no es un poder. Claro, que O sea, es que no están, existe un poder como tal, pero la gente les da. porque en O sea, es realidad como que el pueblo te te estoy escoge. dando la confianza, digamos, y ellos Claro, se el cagan pueblo te su... escoge porque te dice, bueno, vos eres el más apto, brother, para manejar para gestionar. Yo trabajo, pero tú gestionas. Entonces, digamos, en este caso sería las personas que están encargadas de, no en el poder. O Sí, pero mira, o sea, no quiero irme a la política y ni politizar esto de la inteligencia emocional. vamos a algo más, Pero, digamos, o algo sea, más lo único que personal. a lo que quiero llegar es que nosotros en realidad tenemos que entender que así de importante es la inteligencia emocional. O sea, no es cualquier O sea, cosita. puedes llegar a cambiar las decisiones de todo un país, por ejemplo. O sea, hasta Obvio, ahí, digamos, con la política, pero lo digo. obviamente, y no Ahora, quisiera llegar al punto de invadir sí. embajadas porque luego me sacan mi Luego, lado luego te van diplomático hablando que yo ya. luego digo, ay Dios, ¿cómo logramos llegar a eso? Oye, por Porque aquí Silvana nos dice, una persona con inteligencia emocional es consciente de sus emociones y las de los demás. Se comunica asertivamente y mantiene relaciones saludables. ¿Sabes algo importante de lo que nos dice exacto, Silvana? Es también entender el entorno. Porque a veces nosotros podemos tener un pensamiento, digamos, de acuerdo a la región o de acuerdo al lugar que estamos pasando o el tiempo. Y eso creo que sucede mucho, que por ejemplo, tú ya pasaste algunas cosas que te han hecho ser quien eres, ujú, pero otras personas no sufren eso.
Y tú pretendes que esas personas que están pasando mal momento, les dices, pero si no te ha pasado nada. Sabes que eso es Es algo parte, así, parte ¿no? de la empatía también. Ajá, O sea, es parte de ser empático, pero el ser empático no es sinónimo de pobrecitar a la gente. claro. Es sinónimo de, ok, ya te cargo, O porque sea, estás tomando vamos, decisiones. apoyémonos. O sea, yo te apoyo, Claro, pero también es hazte consciente de que esta también es tu responsabilidad, así que hazte cargo. ya. Hazte cargo de las decisiones que estás tomando y que esas decisiones de pronto están afectando a otros. ¿Cómo crear conciencia de tus emociones, Angie? Eso te decía, o sea, son trabajos tan sencillos y tan simples, pero que la gente solamente tiene una excusa simple y sencilla. No, es que no tengo tiempo. Pero la cosa es como ir al gimnasio. O sea, o eres la persona constante que se toma ese momento para Esa media entender horita, digamos, de esa trotar, esa media media horita horita. de coger y decir, ok, hay diferentes ejercicios como coger y hacer mi diario de emociones. Mi diario de emociones se divide en entender cuáles son mis emociones básicas, que son la alegría, el amor, la ira, la sorpresa, la tristeza, la aversión. ¿Qué es la aversión? La aversión es como el asco. Oh, Es ya, ya, como ya. que, iu, Adversión. aversión. Aversión, ok. Aversión. Aversión o asco. Ya. O por ejemplo, Pavlov usaba efectos aversivos para los perros. Ya te entiendo. Ya ¿Te te entiendo. acuerdas? Sí, 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 sí. Oye, El pero, miedo y la vergüenza o sea, son mira, 8 emociones básicas. o sea, tenemos que discernir las 8 emociones, vamos Mira, entendiéndolas. verás, o sea, hay ruleta, les invito a todos a que googleen la ruleta de emociones. En la ruleta de emociones ustedes van a encontrar como unas 125 emociones. Ya. Pero debe haber principales como los colores. Las emociones, no, se dividen en emociones primarias, secundarias y terciarias. Ya. Y tiene colores. Y es una ruleta bien bonita que incluso pueden jugar. Si tienen niños en Oye, ¿y casa, si la pueden ponemos jugar. para ver si mostramos a la gente? Sí, ojalá la Ruleta de encuentren. emociones, Sí, ¿no? es la ruleta de emociones. A ver, ok. Entonces, y tiene colores incluso. Vamos a buscarla. Mientras tanto, Y si ustedes van y buscan y googlean la ruleta de emociones, ahí está, mira, es la primerita que está ahí. chévere. Esa no tiene las terciarias. Vamos a ver si compartimos para que la gente Esa también vaya. solo tiene las secundarias, la que vas a compartir, no tiene las terciarias. Ok. Por aquí también, ¿puedes leer lo que nos dice la Silvi? Juanca, creo que un entorno positivo y comprensivo puede fomentar la inteligencia emocional, mientras que un entorno negativo creo que puede dificultar bastante. Angie, habla más de la ruleta de Ok, emociones. aquí tenemos, mira. Esa es una ruleta que no está completa, pero vamos a trabajar con lo que tenemos. Ay, pero chévere, sabes que mi color favorito siempre ha sido el azul. Aquí tenemos, Soy triste. aquí tenemos. Soy alguien triste. No, en realidad son colores que, o sea, sí van afines a, pero pero no es porque te guste el azul, eres yo triste. creo que esto es como para un diseñador gráfico o para alguien de comunicación. O sea, puede servir, ¿no? Para mostrar en colores lo que quieres plasmar. Sí, exacto, pero me voy a fijar más en las ruletas de emociones, literalmente las emociones básicas. Y no sé si aquí están las 8. ¿Están las 8, Juan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que en realidad son 7, están 7 aquí. Verás, son de 6 a 8. Unos autores definen a 8. Aquí tenemos. Dicen que el amor no es una emoción. Dicen que el amor no es una emoción algunos autores. Otros dicen que sí. Freud. No, sí, exactamente. Claro, Freud. Otros dicen que sí, pero otros como que vamos a ir revisando. Pero aquí en esta ruleta lo importante es que ubiquemos. Ustedes escojan la ruleta de emociones más literal, que más les guste, que esté en Google. Entonces ustedes cogen la ruleta de emociones y ponen color púrpura, amor, color plomo, miedo, color rojo, enojo, color azul, tristeza. Dice turquesa, Angie, felicidad. después de saber sobre la ruleta de emociones, creo que cambiaré de color preferido. Yo estoy así igualito. Tristeza, yo soy felicidad,
El triste como José Pero José. en realidad a ti te gusta el turquesa y ese turquesa define ¿Sabes? la Verás, felicidad. te cuento, de niño, mi color favorito era el celeste. Este año, o bueno, estos 4 últimos años, este turquesa ha Yo sido mi siempre he color visto que a ti favorito. te gusta el turquesa. Sí, incluso como ven el estudio está con ese color. Bueno, entonces tenemos el amarillo, la sorpresa y mira, ahí está la repugnancia. O otros autores, para que no suene tan feo, le dicen aversión, que viene a ser Ya, lo ya. mismo. Pero, o sea, la repugnancia es cosas que no te gustan, que no te sientes bien, ¿no? Como avergonzado, dice resentimiento, amargado. Sí, mira, si me pongo a leer, o sea, si me pongo a explicarles cada una de esas emociones, no vamos a acabar Ok, ni en 3 digamos que horas. uno llega a ver la ruleta y ¿qué hacemos en ese momento? Entonces tú vas y dices, hoy me sentí ofendida. ¿Ya? Y van a la ruleta y dicen, ¿qué es ofendido? Entonces, Enojado. la emoción más básica es enojado. La Mm, ofensa, o sea, por ejemplo, enoja. no sé, me invento, alguien muy cercano a mí me dijo que me veía más gordito y eso me Ay, qué feo que es ofendió. eso. Ya. No me dio miedo, no me generó amor, no me generó ni felicidad ni tristeza. Puede incluso que me haya sentido culpable. Mm, Entonces voy a culpable, ¿por qué? Porque como mucho, pero ahí va la mm. tristeza. Entonces ustedes van entendiendo qué hay detrás de esa tristeza. Oye, qué bacán esta ruleta. Entonces, O sea, digamos que si estoy frustrado, estoy enojado realmente. si estás frustrado, estás molesto. Ah, ponte eso, yo no sabía. Yo pensaba Exactamente. que estaba triste, si estaba frustrado. Exacto, es la intención de la ruleta de emociones. Que la ruleta de emociones en algún punto te permita ser más coherente con lo que sientes y sobre todo entender que estás sintiendo todo el tiempo. O sea, Déjame ver la del miedo, esa me gustaría ver. A ver, el miedo dice avergonzado, vulnerable, claro, la rechazado, vulnerabilidad es inseguro, preocupado. Y sabes que yo digo, cuando uno migra, siente todo el tiempo miedo. ¿No te ha pasado? todo el tiempo siente miedo. Y la palabra que te define es miedo. O sea, ¿por qué? Porque estás vulnerable. Mira, aquí se define todo. Estás vulnerable. Muchas veces cuando migras Rechazado, te puedes claro. llegar a sentir rechazado. Por el trabajo, nadie te quiere Completamente dar. inseguro. O sea, tú te vas a Preocupado. seguir sentir completamente inseguro porque no tienes estabilidad. El inglés. Exacto. Y preocupado porque, o sea, todo te preocupa. ¿Podrás pagar el siguiente mes Ay, la ay, ay. renta? Ay, pero cachas, o sea, eso no lo sabía, por ejemplo. O sea, si uno está preocupado, tiene miedo. Y si tú sabes que tienes miedo, haces cosas que no te hagan tener miedo. Exactamente. Qué locura, qué chévere. Por aquí, mi querido Armando nos dice que le expliquemos el color amarillo, que es uno La de sus sorpresa. favoritos. La sorpresa es la emoción más básica y te cuento que es la emoción con la que los neandertales nacimos, o sea, literalmente. Antes teníamos tantas, literal, ¿Ya? tan pocas emociones, porque, o sea, No había un mundo hay tan que loco, ¿no? entender algo, y es que cuando fuimos evolucionando, nuestras emociones se fueron diversificando. Claro. Entonces, no es como que sentíamos o algo así. Obviamente el neandertal sentía y todo eso, pero nuestro cerebro también fue evolucionando. ¿Ok? Mm, Entonces, de alguna otra manera, cuando el cerebro fue evolucionando, también fueron aflorando más emociones, como la ansiedad, que antes ni siquiera se sabía que era la Es ansiedad. más, antes se burlaban de la ansiedad. Antes era Tiene ansiedad. básico, enojo, tristeza y felicidad. 3 básicas y listo, pero la sorpresa estaba cuando descubrían cosas, como el Mm, fuego, ya, 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 ya. o cuando descubrían que una mujer podía tener un hijo porque no lo sabían. Estamos Sorpresa. hablando de la época de las Voilà. cavernísimas. Oye, entonces vamos viendo digamos la sorpresa. Dice sobresaltado, abrumado. ¿Abrumado no tiene que ver algo con miedo? ¿O, o estás en la expectativa de? O sea, como que, ¿qué puede pasar? Asombrado, impactado, Sí. confundido. O sea, ponte para mí, sorpresa le veo como algo alegre.
pero realmente yo no lo noto aquí como eso. No, en realidad la sorpresa es algo muy diferente, porque estás como... Y la sorpresa incluso Yo diría puede como darte puede ser paso... ansiedad, ¿no? No, no, la sorpresa puede ser un filtro para la ansiedad. Sí, no, porque, o sea, si yo me pongo a leer lo que dice sobresaltado, abrumado, confundido, asombrado, impactado. De las 5, 4 veo que son como para ansiedad. Como sinónimo que definiría la ansiedad. Y yo le veía Pero como podría algo ser un alegre vuelta. filtro, porque hay que entender algo, que la sorpresa es lo más básico. La ¿Sabes ansiedad algo? ya es un dato evolucionado. ¿Sabes algo que me explicaban? Y no sé si esté mal, pero a ti no te gustan los coaches, pero yo escuché en algo del coaching que decían que, por ejemplo, si tú estás inseguro, es porque tienes miedo, tienes que hacer algo para que eso, para revertir eso, o sea, sí, el miedo, que puedes revertir el miedo, pero realmente es un proceso, no es algo que puede hacer del día a la mañana, ¿no? Claro, claro, Wow. y a ver, no, es que por eso yo no soy partícipe de los coachings, porque no es como que reviertas algo. O sea, Claro. la vaina de nosotros no es tan sencilla. Oye, O sea, pero y ¿sabes hay que qué? entender, no me interrumpas, espérame un chancecito en Ajá, eso, sí, sí. porque no quiero malinformar. Yo estudié y aún sigo estudiando mucho. Y no sé, el coach puede que sí estudie y estudie bastante, pero hay coach y coach. Yo he visto coach muy buenos y he visto coach que no, o sea, que te dicen como, oh, es que el miedo se revierte. No, el miedo transmuta y se transforma. Ujú, O sea, el miedo se transforma en conocimiento, en sabiduría. Es como una evolución, pero es el paso siguiente. Pero lo básico fue miedo. claro. Al inicio tuve miedo de hacer algo y ese algo se transformó en conocimiento y ya no me dio miedo, pero estuvo del fondo miedo. Y Mm, no es malo el miedo. Eso te iba a decir. A No la es, lo final, no es tener nada miedo es malo. normal. Es totalmente normal. Entonces sí hay personas que van a desinformar mucho y es algo que personalmente me molesta y lo voy a decir con la ruleta de emociones. Me molesta porque me ofende en la carrera. Porque, ¿sabes por qué me molesta? Y en realidad me parece ofensivo. Porque la gente confía en esta persona. Y Claro. para que yo, Angie, me ponga en la mano de un tercero, es porque agoté todas mis posibilidades atrás. Porque ya mi problema le conté a mi amiga, ya le conté a mi marido, ya le conté a todo el mundo y todos me echan lo mismo. Entonces busco una tercera rueda del coche, busco una tercera pata. O sea, siempre se ha dicho que el psicólogo es la última opción. O sea, literalmente, porque la persona antes de ir al psicólogo agota todas las opciones para solucionar lo que está enfrentando. Y el psicólogo siempre termina siendo la última opción. Qué loco, ¿no? Y el coach, de igual forma, termina siendo la última opción. Ujú. Y Y lo cuando hacen ver viene un más coach divertido. y te coge y te dice, brother, es que tu miedo no es miedo. O sea, y es que no, tú enfrentas la vida relajado, fluye. No, no es así, la cosa no es así, la vaina no es así. Hay que entender a la gente y sobre todo, y ahí viene lo que dijiste al inicio, hay que ser empáticos, Ujú, porque cuando tú entiendes eso, y yo creo que los coaches a veces no cachan esta ruleta de emociones, porque cuando te vas a esas sesiones espiritistas que para mí son densas, sin ser blasfema, pero densas, donde te dicen, sí, enfréntate a tu miedo, no es enfrentarte al miedo. O sea, ujú. lo siento si hay coach aquí. Y si hacen eso, no lo hagan. Por favor, no lo hagan porque puede Puede que haya regenerar gente, traumas, ¿no? puede que haya gente que literalmente sí diga, sí, ya, y soy valiente y ya. Pero puede que haya gente que literalmente la dañen. Y no puedes ir por la vida campante diciendo que es un profesional y dañando gente. Ujú. No puedes, o sea, tienes que ser muy consciente. No digo que los coaches no sirvan, no lo sé, la verdad.
Yo me di la oportunidad de conocer un equipo de coach. A mí no me gustó. Porque ya tienes el método que, o sea, ¿cómo te puedo decir? Todo tiene un proceso y no todo puede ser así, líquido como es ahora, o sea, rápido. El Tiene coach que no ir te de vas a abajo. curar en 4 días. Ajá. Entonces, otra cosa, si te despiertan un trauma, ese trauma puede acabar tu vida. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Mira, yo conocí a una mamá que su hijo se suicidó porque había ido a una sesión de coach. Palabras, pin, pin, pin. Lo siento, que su hijo se quitó la vida porque literalmente se fue a una Descubrí algo que le sesión pasó de de niño. coach. Wow, qué No locura. sé, no sé qué le dijeron, no sé qué pasó, no sé qué le hicieron. Y no cabía un proceso legal en esa situación, porque en Ecuador no existen leyes así. En Ecuador fue como, bueno, su hijo dio el consentimiento, pero, y tenían la certificación de ser coach. Wow. Entonces, mira que son como que estas cositas que vas dañando a la gente y las emociones, aunque no se ven, son realmente importantes. Sobre Claro. todo si tienes un niño o un adolescente en la casa, como decía por ahí Silvana, chuta, o sea, es una tacita de cristal, súper cristalina, o sea, no es una tacita gruesa como esta, es una tacita frágil, que tú tienes que ir moldeando, porque, a ver, ser papás no es coger y decir, sí, a la bruta y a la sonsa soy papá. Perdón que sea tan dura, pero en estas cosas a mí me llega mucho porque realmente creo que sí es como muy importante que usted sepa manejar mucho esto para tener hijos. Pero no podemos ir por la vida teniendo hijos y dándoles traumas como estos. Claro. Por eso hay tanta gente mala en la vida. No fueron malos, fueron unas hojas en blanca que escribieron mal sus procreadores. Qué locura, ¿no? Entonces, y por eso, por ejemplo, la gente es tan visceral, porque fueron viscerales con ellos. Es como antes, ¿no? Que te pegaban y todo, y para que Y todos te entiendas. decían como, Lo hago ay, por sí, amor. Si te pego es letra, por amor. la letra con sangre entra. Esa frase quedó horrorosa. Oye, pero la verdad que a mí me acabas de dar una lección súper chévere de saber cómo me siento. Porque, por ejemplo, como te digo, la sorpresa para mí, yo pensaba que era algo alegre, pero también puede ser como algo como, o sea, sí puede ser alegre porque ponte si estás en un evento que va a suceder y tienes toda la expectativa, tienes esa alegría de que, oh, va a suceder, ¿me entiendes? Pero el mismo sentimiento es casi similar al que tienes cuando tienes una expectativa de miedo, de cosas, ¿me entiendes? Ujú. Mira que, o sea, pueden imprimir esa ruleta, porque esa ruleta tiene palabras más sencillas. Hay otras ruletas que tienen como Voy emociones a más hacerle complejas. más como cuadradita para que le puedan dar una captura. Una Vamos a ver si captura. le puedo hacer más pequeña. Pero qué bonita herramienta, Angie. Esta herramienta me Sí, gustó sabes, bastante. eso es una herramienta, pero no completé la herramienta. Entonces ustedes van a ir a esa y van a escribir 10 minutos, no se van a demorar media hora. Son solo 10 minutos de su vida que todo el tiempo lo tenemos. Tenemos 10 minutos para ver el teléfono, no vamos a tener 10 minutos para escribir algo. Y es, ¿qué sentí hoy? ¿Y cuáles fueron mis emociones relevantes? Es una forma de hacer consciente lo que siento. Entonces, ustedes cuando hacen consciente lo que sintieron, van a empezar a darle prioridad a eso. Por ejemplo, ¿qué sentí hoy cuando vi algo incorrecto que hizo mi compañero? Me sentí molesto, enojado. Y esas emociones les van a permitir conocerse y descubrirse a ustedes, porque hay muchas cosas que nosotros no descubrimos de nosotros mismos y no somos conscientes y no lo reconocemos. Por ende, cuando ustedes no reconocen algo, son inconscientes de esas acciones, pero sobre todo no se hacen cargo y no se hacen responsables. Y cuando no te haces responsable de algo, estás lastimándote a ti y lastimas a otros. Y nadie tiene por qué llevar tu cruz. Claro. Nadie. No es responsabilidad de tus hijos, no es responsabilidad de tu tía, tu primo, tus papás, es tuya.
Entonces, si tú eres inconsciente de lo que tienes adentro, eso eventualmente lo vas a proyectar en cualquier momento. Entonces hay que entender eso. Yo creo que un ser humano más consciente de un ser humano muchísimo más capaz de muchas cosas, de poner límites, de poner situaciones. Una forma que yo tengo de reconocer mis emociones, y esto lo he puesto en práctica, lo dejé más tiempo, pero siempre lo puse en práctica en Ecuador, y fue salir, caminar, darme un espacio para estar como sola, darme un espacio para ir a la naturaleza, conectar en un parque, porque el parque y la naturaleza te permiten pensar más, sin audífonos, sin música de por medio, sin Bad Bunny de por medio. Solo. Se dice que la persona que logra estar 10 minutos a sola consigo misma es una persona que tiene más paz que muchas otras. Y sí, porque la gente no aprecia el valor del silencio. Y más allá de que no aprecies el valor del silencio, no aprecias que el silencio te permita entender qué hay dentro tuyo. Qué bonito. Entonces, es parte de ser inteligentes emocionalmente. Es algo bastante bonito, pero es algo bien difícil de hacer. Angie, ¿y por qué estas cosas no dan en la escuela, por ejemplo? ¿Por qué a los niños no les educan para ser inteligentes emocionalmente? Yo creo que es muy importante. ¿Por qué esto no se da? Es realmente importante tener inteligencia emocional en la escuela. Debería ser una materia. Eso te digo, Porque, es tan importante porque ponte, en mi caso, a los 30 años, darme cuenta de cómo funciona, imagínate. Puede ser que lo hacía inconscientemente, pero ahora tal vez soy más consciente y eso que aún hago los ejercicios. Ojalá lo hagas. Sí, me gustó la Ojalá lo ruleta. hagas, Juan. Ojalá, o sea, el diario que te compré podría servir para que no. Sí, porque lo que te digo es que ponte, yo te digo, veo emociones aquí que para mí eran otra cosa. Sí, la verdad es que vas entendiendo mucho mejor. Y es que literalmente tú puedes entender muchas cosas. Y el por qué no tan en la escuela. Mira que es una cuestión de primero cambiar el chip institucional por completo de la educación. Y también es como una cuestión de entender y comprender que esto es complementario en casa. O sea, los padres también deberían hacer. Claro, por eso te digo que uno no puede andar por la vida teniendo hijos por doquier y diciendo, oh sí, soy papá. No te hace padre el que tengas hijos. Y ya debe haber tipos de cursos para ser papá, ¿no? Debe haber. O sea, yo he visto todo tipo de cursos para ser papá, pero yo no creo que en la vida te prepare para ser papá, porque la experiencia es realmente difícil. ¿No? Yo creo que ser papá debe ser muy duro. No sé si te acuerdas que aquí hay una fundación que ya no trabajan en los hijos, sino trabajan primero en los padres. Y es lo lógico. Y yo como psicóloga, cuando atiendo a un niño, yo le digo, mire, yo voy a hablar con su hijo, pero yo no voy a trabajar con su hijo, yo voy a trabajar con usted. Claro. Y el psicólogo va a hacer eso, o sea, un buen profesional va a hacer eso, no va a trabajar con el niño, va a trabajar con el padre. Porque el padre es el que tiene todo el trabajo con el niño, o sea, todo lo que tiene que cambiar el padre, o sea, si tiene que poner límites, es el papá. No es el reflejo, el papá está haciendo las cosas para que el niño reaccione. Está haciendo o no haciendo. Exactamente, claro. Y para que el niño reaccione o no reaccione. Para que el niño haga la tarea o no haga la tarea. El papá es el que pone límite o no pone límite. ¿Me cachas? Entonces, obviamente un buen psicólogo no va a decir, sí, yo trabajo con su hijo, a ver, niño, dibuja. Porque hay psicólogos que pueden llegar a hacer eso. Pero no es eso, es que el psicólogo va a tener que trabajar con el padre. No tengo hijo, tengo mascotas. Los mascotas también son malcriadas. Pueden tener depresión también las mascotas. De hecho, no depresión, pero ansiedad. Sí. Oye, Armando nos dice, o sea que como dijera al inicio, tuve miedo de conducir, pero al final se convirtió en una emoción que me gustó. Es cierto, ¿no? A veces el miedo puede llegar a ser después una emoción, ¿no?
Va Una emoción evolucionando, bonita, tu como emoción, algo tu, bonito. tu, tu, tu miedo evolucionó, creció, como tú vas creciendo y vas evolucionando. Wow. Creo que no recibe la suficiente atención porque las escuelas están más centradas en la academia. Hay falta de recursos y capacidades para enseñar estas habilidades. De Mira que ley. ha habido tantos psicólogos que se han ido a debates institucionales por aplicar esto en las escuelas. Pero a ver, es que sí, esto puede ser en las escuelas un factor beneficiosísimo para la sociedad, ¿verdad? Pero siempre el hilo más importante va a ser el papá y la mamá o los adultos a cargo. O sea, describir en esa criatura. Entonces, sí, no solamente es una cuestión de tener hijos y ya. Una cuestión de saber cómo vas describiendo en esa criatura, que siempre va a haber trauma, siempre. No te sientas mal porque va a haber algo que Oye, vas ¿y a los hacer papás mal. tienen que leer el diario? ¿De qué? O sea, si los niños comienzan a hacer un diario de sus emociones. Es que no, es que esto no funciona en niños. O sea, Ah, ya, ok, el ok. diario emocional funcionará en adolescentes y adultos. En niños es bueno que trabajen con reconocimiento de emociones desde algo muchísimo más Colores. didáctico. Como por ejemplo, ¿qué estás sintiendo? Le ves a tu hijo llorando y le dices, ¿por qué te sientes así? Preguntas, o sea, el papá tiene que partir con preguntas, porque no sé si se han dado cuenta, ustedes cometieron el grave error de coger y decir, no llores, ¿por qué lloras? Si lloras te doy más duro, que es bien común esas frases. Me lloras y te pego. Me lloras y te pego. Y es como, no estás trabajando inteligencia emocional, querido, porque lo primero es preguntarle, ¿por qué estás llorando? Claro. Y va a haber una razón detrás. Entonces, esa razón ustedes tienen que darle un sentido. Y es que lo que pasa es que el Justin no me dio el chupete. Entonces estás enojado. Entonces, ¿qué sientes cuando no te dio el chupete el Justin? Ofendido. Enojado, frustrado, ofendido. Y a veces no te van a decir porque no saben. Claro. Entonces vas a decir, dime qué color, por ejemplo, cierra los ojos y dime qué color es lo que sientes. Ellos ubican colores. Claro. Los niños ubican colores muchas veces. O qué sabor es lo que sientes. Qué locura, Siento algo man. amargo. ¿Es malo o es bueno? Los niños son básicos. ¿Es malo o es bueno? Aquí dice amargado, repugnancia. Puede ser. Pero, por ejemplo, ¿qué sabor es lo que sientes? ¿Es un amargo o es dulce? Qué loco, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes hacer trabajo como, ¿y en qué lugar sientes eso de tu cuerpo? Porque los niños son sensoriales. En las manos, en la boca, y entonces el niño va entendiendo que lo que sintió tiene una conexión incluso con su cuerpo. Por eso luego cuando tú te enojas te duele la panza, porque tu enojo está conectado a la panza. Claro, a veces sí. No. O tu enojo Más que está la cabeza es el conectado estómago. a la cabeza. En mi caso, a mí me duele muchísimo. A mí el la estómago, cabeza. qué goce. Así, a mí me duele horriblemente la cabeza. Pero el niño lo empieza a descubrir. Y va evolucionando y va empezando a hablar y va empezando a decir, mira, me estoy sintiendo así. Y es bueno Pero que la empieza a gente hacerse sepa a cómo cargo, te ¿no? sientes también. Sí, y empieza haciéndose cargo el niño. Empieza diciendo, oh, ok, mira, me estoy sintiendo de esta forma. Entonces él empieza a decir, bueno, o sea, la pregunta que puede cerrar el adulto en esa conversación magistral podría ser ¿qué podemos hacer para que te sientas diferente? Y el niño va a decir, podría conseguir otro chupete o te podría dar un beso. Y va a decir, sí, dame un beso. Y ya. Claro, Calmaste a un guagua. No es tan fácil, pero en teoría. No, es que mira que si el logras adulto, saber. o sea, ¿sabes cuál es el punto y el problema de un adulto que tiene hijos y no estuvo listo para tener hijos? Que no se dan cuenta que es pero tan necesario que ustedes tengan el tiempo para cuidar a esa criatura que se
ten cuenta que esas conversaciones que les tomará 15, 20 minutos son conversaciones realmente necesarias. Entonces, para tener un hijo van a necesitar mucho tiempo de su vida, toda su vida, al menos los primeros 5 años. Entonces, esos 5 años ustedes van a ir trabajando con eso. Así que sí es realmente importante partir desde eso. No es suficiente este ejemplo. Hay muchos más, pero este es un programa de radio. Es más corto. Es mucho más corto, Oye, pero es una forma de... Y bueno, una vez que practicamos esto, ¿en qué manera nos previene a tener una depresión? Mira que de muchas formas, Juan. El poder hablar, mira, una persona que se deprime es una persona que no supo hablar de lo que sentía a tiempo, que no entiende lo que siente, que solo ya Siente. no puede, o Claro. sea, solo ya no quiere. Y si le dices qué siento, te dicen, no sé, porque ya no les importa. Llegó al punto límite, donde lo que sientes ya no te importa. ¿Se puede salir de la depresión? Obvio, sí. Pero Sí. se requiere un trabajo. Si hubiera inteligencia emocional, no existiera el trabajo de psicólogos. ¿Puedes creer eso? Qué Fuera locura. otra Oye, carrera ¿y la que tuviera sabes yo. algo que me ha sorprendido últimamente? Es que ahorita hay la inteligencia artificial, ¿no? Y ya han aplicado esta inteligencia artificial en los parqueaderos automáticos. Entonces, por ejemplo, uno antes iba y hablaba con una persona que iba a pedir en el altavoz, ¿no? Pero ahora te responde la inteligencia artificial. Y ya no hay esa emoción de ir y hablar con la persona, ¿no? Mira, cómo se Claro, vuelve la cosa más, más más robótica. artificial, más robótica. Y mira, aparte que estamos ya enfrentando de algo líquido, que buscamos soluciones rápidas. Es que no es, Qué loco cómo se está no es volviendo. únicamente algo líquido, es también entender que la humanidad en sí se está perdiendo en el sentido de eso mismo, Claro, de ya no conectar con humanos, conectamos con robots. Y cuando tú te conectas con robots, se va haciendo un proceso que se llama desensibilización. El ser humano va perdiendo la sensibilidad. wow, Y automáticamente el ser humano nos diferenciamos de los animales por tres cosas, porque pensamos, hablamos y sentimos. sentimos. Si Oye, no, seríamos meros animales. antes de seguir, solo quiero despedirme de Silvanita, que ya se va, que me dice, Ay, chicos, chao, me tengo que ir, Silvanita. gracias por conectarte. Oye, qué loco, ¿no? ¿Crees que estamos, cómo se dice, involucionando? No, yo creo que ciertas partes de nuestra vida están evolucionando y ciertas otras están más que involucionando, teniendo un grave retroceso. Y ese retroceso va a tener grandes afectaciones como el cambio climático, Sí, no. que ahora ya lo tenemos. Uno de pequeño le mostraban ese video de VHS, ¿no? Va a haber el cambio climático, dentro de 50 años se va a acabar el agua. ¡Pum! Ecuador sin luz. Y Colombia ¿Cachas? sin luz y sin agua. Sean conscientes y nadie fue consciente. Y Qué sí, locura. nadie fue consciente y la gravedad del tema es que pasa y va a pasar si es que no hay una conciencia adecuada de saber cómo criar a los niños. Oye, ¿y sabes algo? La inteligencia emocional, ahora que me haces caer en cuenta, por ejemplo, si tú eres consciente emocional de que debes cuidar la naturaleza, por ejemplo, Ujú. estás viendo por el bien común, por el bien de la gente, de todos, no solo el tuyo. Eso Es es que importante, la inteligencia obviamente emocional. adquieres un nivel de conciencia distinto. O sea, no eres el ser humano inconsciente que dice, oh, voy a consumir cosas de plástico como yo. Como yo. Pero, no, en realidad ahorita tengo mucha sed. Pero, a ver, no, el tema es de eso. O sea, el tema es que hay que ser muy conscientes de no solo eso, sino de que
vas a tener mucha más asertividad con el planeta, con los animales, mucha más asertividad con el ser humano, porque entiendes algo, y es que el siguiente paso de la inteligencia emocional también es la empatía. Y exactamente vas a eso, vas a ser inteligente emocional contigo y vas a ser empático con los otros. Vas a entender porque por si qué tú están entiendes así. tus emociones, vas a entender las emociones de los otros. Entonces el trabajo de los padres es el siguiente. Es primero trabajar en inteligencia emocional con ustedes mismos y luego trabajar con sus hijos, porque ustedes no les van a hacer trabajar al niño en una inteligencia emocional que ustedes no tienen. Wow, qué interesante. Entonces, ya estamos llegando al final. Moraleja de la historia, moraleja del Estamos programa. llegando al final del podcast de este en vivo, pero no me quiero ir sin antes recordarles algo. Seríamos un mejor mundo y seríamos un mundo feliz si trabajáramos más en eso, en aquello que no vemos, pero que está y que siempre va a estar. Porque hasta el último momento y minuto de su vida van a sentir. Probablemente cuando muramos sintamos miedo o paz. O probablemente sintamos ansiedad. Pero hasta el último segundo no puedes ignorar ¿Qué vas a sentir? todo aquello que va a estar presente en tu vida. Qué locura, ¿no? Entonces, ignorar eso, lo único que va a traer a tu vida es mucha ansiedad. Y a ti mismo te estás condenando a una situación que nunca vas a poder tener ese control que requerimos los seres humanos para vivir en paz. No vas a poder controlarlo todo, ni siquiera vas a poder controlar tus emociones. Yo creo que también una clave de entender la inteligencia emocional es que a veces no puedes controlar lo que sientes, pero yo vivo en paz con eso. No controlo cuando me enojo con el Juan, o no controlo cuando el Juan me pone mal o me pone feliz. No lo controlo. Es emocional. Pero hay acciones que están involucradas en eso. Y esas acciones son las que a mí me permiten saber qué debo hacer. Si debo irme a la tienda a comprar café, si debo irme al supermercado yo sola a darme mi airecito para no explotar, o si debo yo irme Al a bosque. escribir, o si me pongo a pintar, o si estoy muy contenta y muy feliz con él y digo, oh no, mejor vamos a compartir un helado juntos, o vamos a ver una película juntos, o vamos a hacer una cena juntos, o vamos con mi hijo, por ejemplo, no tengo hijos, pero el día que tengan, o vamos con mi hijo a pintar, o vamos a hacer cosas. Pero es porque esto está vinculado a lo que siento. Compartir una cena tiene mucho que ver con lo que sienten. Últimamente la gente ya no comparte una cena en la mesa. Y es justamente, y es eso, o sea, es como que la gente se volvió muy inconsciente de la importancia que es a veces compartir ese momento en la mesa. No porque por la acción de comer y estar todos juntos, sino por la acción de hablar, la acción de conectarse, porque o sea, nos da lo mismo si se sientan en la mesa todos y se ponen a ver el teléfono, como pasa todo el tiempo. A que ustedes cojan y digan, bueno, o sea, yo me siento hoy bajo el teléfono, me puede llamar el mismísimo Dios, que en este momento no contesto a nadie. Me puede llamar el mismísimo, no sé, presidente de Bangladesh, que yo hay que no respetar contesto. el momento en que estamos compartiendo. Y sobre todo, vayan a terapia. O sea, si quieren trabajar más a profundidad, vayan a terapia, porque ir a terapia creo que es el acto más necesario y que menos lo hace la gente. Y más honesto, porque en medio de una honestidad propia y pura, puedes reconocer que a veces tú no tienes la solución de lo que pasa.
Y a Claro. veces esa batuta tienes que entregar a otra persona. Y tienes que decirle, no sé, guíame porque esta vez no tengo ni idea. Y el psicólogo va a ser simplemente una guía, pero tú vas a tener que generar esa solución. Yo me topé la otra vez con una señora que dijo, yo puedo cambiar a mi marido, pero no puedo cambiar mis sesiones terapéuticas. Y es verdad, y es completamente cierto, porque ese espacio y ese momento puede ser un momento incluso que te salve la vida. Puede que tu matrimonio vaya muy mal, pero no cambies el hecho de que tienes que ir a terapia. Pues la terapia es algo muy necesario que reconozcas y es una inversión que te va a permitir a ti crecer. Vayan a terapia. Y si quieren el otro domingo ampliamos más de qué tiene que ver la corrupción con la inteligencia emocional. Ahí está brutal eso. Para que comprendamos un poco más y veamos perfiles de este señor que tiene de inteligente emocionalmente con este otro señor. Pero realmente no es comparar presidentes ni comparar políticos, es comparar toda nuestra casta política y entender que yo no veo a alguien, o sea, al menos en Ecuador, yo no veo a alguien que realmente se haya sentado a decir, hablar de incluso salud mental si es que no le han preguntado y no se han preparado como para responder esa pregunta evasivamente, ¿no? Cuando la salud mental debería estar en una de las aristas más importantes. Después de una pandemia, de tanta cosa, ¿no? No solo de una pandemia, después de todas las cosas, o sea, no, es que en realidad el político desde un inicio de las historias tenía que tener consciente de que la salud mental era importante, porque la salud mental genera guerras. Claro. La gente que está desequilibrada Genera caos. genera caos. Porque Barbarie. todo puedes, literalmente, todo lo puedes solucionar. Pero la gente solo decide irse por los golpes. Sí, no. Porque Por lo sí, irracional. literal. Entonces esa es mi conclusión. Vayan a terapia, estudien mucho lo que es inteligencia emocional. Es el único camino para entender un poco cómo es el proceso. No es un proceso fácil. Yo todavía lo trabajo y lo seguiré trabajando yo creo toda la vida. A veces lo dejo y lo suelto y son momentos difíciles. Entonces es complicado. Pero sí, o sea, es bueno volver a la senda de la salud mental. Así que sí. Eso, Joaca, de pronto tú tienes alguna conclusión que te llevas el día de hoy. No, chévere, siempre aprendo en el planeta. Es como que siempre voy aprendiendo nuevas cosas o en otras como me desfogo, así como, ¿cómo sabemos hacer que te contaba mi historia, ¿no? Entonces es bonito esto porque vas aprendiendo. Y por ejemplo, a mí esta ruleta me gustó bastante y ya puedo saber qué estoy sintiendo. Eso es importante porque a veces uno puede pensar que está feliz, pero no está. O uno puede pensar que tiene miedo, pero realmente es un miedo malo o bueno, nadie sabe. Entonces con esto ya podemos ir viendo cómo uno se está sintiendo. Y eso cómo está estás chévere. Y otra canalizando. cosa importante, cómo la otra persona se siente con tus acciones. Que a veces Sí. uno sí, por ignorancia, no lo sabe. Y es muy importante saber cómo, si tú ya entiendes, entender a la otra persona. Eso me quedó el día de hoy, algo bien chévere. Pero sobre todo siempre ponte en ti primero, porque cuando tú te eliges a ti, vas a poder elegir bien las cosas adecuadas para los otros. Porque Claro, es muy obviamente importante. somos, ¿cómo es esta ley de la física? Como reacción-efecto, efecto-reacción, ¿cómo es? Reacción y efecto, creo que es. No es así, pero ustedes Algo así, ya saben. Si algo saben de así. física, Entonces, nos corrigen. obviamente, por cualquier acción siempre va a haber una consecuencia. Ujú. Entonces, y esa consecuencia a veces son las personas que están al lado nuestro. Entonces, cachemos de eso y entendamos que los procesos son eso, procesos que debemos aprender, pero permitirnos crecer. Así que eso ha sido todo, amigos. Les invito a que lean Inteligencia Emocional de Goldman.
Y es un librazo. Y les va a ayudar a entender más cosas. No es el creador de la ruleta de emociones, pero habla. Qué chévere. Bueno, eso ha sido todo aquí en el Planta del Steffi. Chicos, les invito a que nos sigan en Spotify y en Amazon Podcast. Y pueden decirle a la Alexa, Ruta York, y ya enseguida estamos ahí. Síganos en todas las plataformas y por supuesto sigan a Angie en el Planeta del Steffi en Instagram y a su servidor Juanca como la Ruta del Juanca. Eso ha sido todo, chicos. Nos vemos el próximo domingo y esperamos también que vuelva Polillo. Yo quiero otra vez hablar un poco más de estos temas chéveres. Bueno, nos vamos, Angie. Despídete de la gente para nos vemos Cuídense pronto. mucho, nos vemos pronto. Nos vemos el siguiente domingo con más cosas de psicología. Esa es. Chao, chicos. Eso ha sido todo en el Planeta del Steffi. Bye. Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tú Julieta. Podría engañarme, decir no te quiero, pero sabes que no puedo, siempre fui sincero. Nena, eres todo lo que quiero, sabes cómo me arrepiento. No tengo mucho más